La piedra negra, de Robert Irving Howard. Abrí los ojos sobre una claridad lechosa. Todos los acontecimientos de la noche me vinieron de golpe a la memoria y me levanté de un salto. Entonces miré a mi alrededor con asombro. El monolito se alzaba, descarnado y mudo, sobre la hierba ondulante, verde e intacta, bajo la brisa matinal. Atravesé el claro con paso rápido. Aquí habían saltado y brincado tantas veces que la hierba debería haber desaparecido. Y aquí la mujer de ritual se arrastró en su doloroso camino hacia la piedra, derramando su sangre sobre la tierra. Sin embargo, ni una sola gota de sangre se veía en el césped intacto. Miré, temblando de horror, la cara del monolito contra la que el brutal sacerdote estampó a la criatura robada. Pero no había ninguna mancha, nada. Un sueño, había sido una espantosa pesadilla, o qué sé yo. Me encogí de hombros. Qué intensa claridad para ser un sueño. Regresé tranquilamente al pueblo y entré en la posada sin ser visto. Una vez allí, me senté a meditar sobre los acontecimientos de la noche. Cada vez me sentía más inclinado a destacar la teoría de un sueño. Era evidente que lo que había visto era una ilusión inconsistente, pero estaba convencido de que aquello era la sombra, el reflejo de un acto espantoso perpetrado realmente en tiempos lejanos. Pero ¿cómo podía saberse? ¿Qué pruebas podían confirmar que había sido una visión de una asamblea de espectros, más que una mera pesadilla forjada por mi propio cerebro? Como una respuesta a este mar de dudas, me vino un hombre a la cabeza, Selim Bahadur. Según la leyenda, este hombre, que había sido tanto soldado como cronista, mandó el cuerpo de ejército de Solimán que había devastado Estregó-i-Kabar. Parecía lógico, y si era así, había marchado directamente de este lugar arrasado al sangriento campo de Shombal y a su destino final. No pude contener una exclamación de sorpresa. Aquel manuscrito que encontraron en el cuerpo del turco que hizo temblar al conde Boris no podía contener alguna indicación de lo que los conquistadores turcos habían encontrado en Estregó-i-Kabar. ¿Qué otra cosa pudo hacer temblar los nervios de hierro del poderoso guerrero? Y puesto que los restos mortales del conde no fueron rescatados jamás, ¿qué duda cabía de que el estuche de laca y su misterioso contenido permanecían aún bajo las ruinas que cubrían a Boris Vladimir? Me puse a recoger mis cosas con agitada precipitación. 3 días más tarde me encontraba en una ladera a pocos kilómetros del viejo campo de batalla. Cuando salió la luna ya estaba yo trabajando febrilmente en el gran túmulo de piedras desmoronadas que coronaba la colina. Fue un trabajo agotador. Pensándolo ahora, no comprendo cómo pude llevar a cabo esa tarea, y no obstante trabajé sin descanso desde la salida de la luna hasta que empezó a clarear el día. Justamente estaba yo apartando las últimas piedras, cuando el sol asomó por el horizonte. Allí estaba todo lo que había quedado del conde Boris Vladimir, unos pocos fragmentos de huesos, y entre ellos, totalmente aplastado, el estuche cuya superficie de laca había preservado el contenido a través de los siglos. Lo recogí con ansiedad, y después de apilar unas piedras sobre aquellos huesos, me marché precipitadamente. No deseaba que me descubriese ningún viajero suspicaz en aquella acción aparentemente profanadora. De nuevo en mi cuarto de la taberna, abrí el estuche y encontré el pergamino relativamente intacto. Y había algo más, un objeto pequeño y aplastado, envuelto en un trozo de seda. Estaba ansioso por descifrar los secretos de aquellas hojas amarillentas, pero no podía más de cansancio. Apenas había dormido desde que saliera de Estregó-i-Kabar, y los terribles esfuerzos de la noche anterior acabaron de vencerme. A pesar de mi excitación, no tuve más remedio que echarme un poco, pero ya no me desperté hasta que empezaba a anochecer. Cené rápidamente y después, a la luz de una vela, me senté a leer los limpios caracteres turcos que cubrían el pergamino. Representaba un trabajo penoso para mí, porque mis nociones de turco no son ni mucho menos profundas, y el estilo arcaico del texto me desorientaba. Pero luchando afanosamente, conseguí descifrar una palabra aquí, otra allá, encontrar sentido en alguna frase, y una vaga impresión de horror me oprimió el corazón. Me apliqué con todas mis fuerzas a la tarea de traducir, y cuando el relato se hizo claro y asequible, la sangre se me heló en las venas, se me pusieron los pelos de punta, y hasta la lengua se me endureció.
Todas las cosas externas participaron de la espantosa locura de aquel manuscrito infernal. Incluso los ruidos de los insectos nocturnos y de los animales del bosque adquirieron forma de murmullos horribles y pisadas furtivas de seres espantosos, y los quejidos del viento en la noche se tornaron en risa obscena y perversa de las fuerzas del mal que dominan el espíritu de los hombres. Al final, cuando la claridad gris se filtraba ya entre las rejas de la ventana, dejé a un lado el manuscrito. La cosa envuelta en el trapo de seda estaba allí. Alargué la mano y la desenvolví. Me quedé petrificado, porque comprendí que, aun poniendo en duda la veracidad de lo que decía el manuscrito, aquello era la prueba de que todo había sido real. Volví a meter esos dos objetos repulsivos en el estuche, y no descansé ni probé bocado hasta que no lo arrojé, lastrándolo con una piedra, a lo más profundo de la corriente del Danubio, el cual, quiera Dios que así sea, se lo llevaría al infierno, de donde debió salir lo que llevaba dentro. No fue un sueño lo que tuve la noche del 24 de junio en los montes de Strelgoykavar. De haber presenciado el horrible ceremonial, Justin Joffrey, que solo estuvo allí a la luz del sol y después siguió su camino, habría enloquecido mucho antes. Por lo que a mí respecta, no sé cómo no llegué a perder el juicio. No fue un sueño. Yo había presenciado el rito inmundo de unos adoradores desaparecidos hace siglos, surgidos del infierno para celebrar sus ceremonias, como lo hicieran en otro tiempo. Yo vi a unos espectros postrarse ante otro espectro, porque hace tiempo que el infierno reclamó ese dios horrendo. Hace muchísimos años, habitó entre las montañas como reliquia viva de una edad ya extinguida, pero sus garras asquerosas ya no atrapan a los espíritus de los seres humanos de este mundo, y su reino es un reino muerto, poblado tan solo por los fantasmas de aquellos que le sirvieron en vida. ¿Por qué alquimia perversa? ¿Por qué impío sortilegio se abre las puertas del infierno en esa noche pavorosa? No lo sé, pero mis propios ojos lo han visto. Yo sé que no vieron a ningún ser viviente aquella noche, pues en el manuscrito que redactó la cuidadosa mano de Selim Bahadur se explica detalladamente lo que él y sus compañeros de armas descubrieron en el valle de Strelgoykavar. Y leí, descritas con todo detalle, las abominables obscenidades que la locura arrancaba de los labios a los aullantes adoradores, y también leí lo que contaba sobre cierta caverna perdida, tenebrosa, en lo alto de las montañas, donde los turcos horrorizados habían encerrado a un ser monstruoso, hinchado, viscoso como un sapo, dándole muerte con el fuego y el acero antiguo, bendecido siglos antes por Mahoma y mediante conjuros que ya eran viejos cuando Arabia era joven. Y aún así, la mano firme del anciano Selim temblaba al evocar el cataclismo, las sacudidas de tierra, los aullidos agónicos de aquella monstruosidad que no murió sola, pues hizo perecer consigo, en forma que Selim no quiso y no pudo describir, a 10 de los hombres encargados de darle muerte. Y aquel ídolo achaparrado, fundido en oro y envuelto en seda, era la imagen de ese mismo ser, que Selim había arrancado de la cadena que rodeaba el cuello del cadáver del gran sacerdote lobo. Bien está que los turcos barrieran ese valle impuro con el fuego y con la espada. Visiones como las que han contemplado estas montañas desoladas deben pertenecer a las tinieblas y a los abismos de edades prohibidas. No hay que temer que esa clase de sapo me haga temblar de horror por la noche. Está encadenado en el infierno junto con su horda nauseabunda, y solo es liberado con ellos a una hora, en la noche más espantosa que he visto jamás. En cuanto a sus adoradores, ninguno queda ya en este mundo, pero al pensar que tales cosas dominaron una vez el espíritu de los hombres, me siento invadido por un sudor frío. Tengo miedo de leer las páginas abominables de Von Jones, porque ahora comprendo lo que significa esa expresión que tanto repite. Las llaves, las llaves de las puertas exteriores. Enlaces con un pasado aborrecible, y quién sabe, con aborrecibles esferas del presente. Y comprendo por qué las escarpas parecían murallas almenadas bajo la luz de la luna, y por qué el sobrino del tabernero, acosado por las pesadillas, vio en sueños la piedra negra surgiendo como remate de un castillo negro y gigantesco. Si los hombres escarbaran entre esas montañas, puede que hallaran cosas increíbles bajo las laderas que las enmascaran. En cuanto a la caverna donde los turcos encerraron a aquella bestia, no era propiamente una caverna. Me estremecí al imaginar el insondable abismo de tiempo que se abre entre el presente y aquella época en que la tierra se estremeció, levantando como una ola aquellas montañas azules que cubrieron cosas inconcebibles. Ojalá ningún hombre cabe al pie de ese remate horrible que se llama piedra negra,
Una llave. Ah, la piedra es una llave, símbolo de un horror olvidado. Ese horror se ha diluido en el limbo del que surgió como una pesadilla durante el nebuloso amanecer de la Tierra. Pero ¿qué hay de otras posibilidades diabólicas que insinúa Bon Jones? ¿De quién era esa mano monstruosa que estranguló su vida? Desde que leí el manuscrito de Selim Bahadur, ya no he albergado ninguna duda sobre la piedra negra. No ha sido siempre el hombre señor de la Tierra, pero ¿lo es ahora? Y, obsesivamente, me vuelve un solo pensamiento. Si un ser monstruoso como el señor del monolito había logrado sobrevivir de algún modo a su propia era incalculablemente lejana, ¿qué forma sin nombre podría acechar aún en los lugares tenebrosos del mundo? Fin.